El conflicto de los siglos. El conflicto de los siglos, capítulo 11. La protesta de los príncipes. Como Fernando se negara a tener en cuenta las convicciones de los príncipes, decidieron estos no hacer caso de su ausencia, sino presentar sin dilación su protesta ante el Concilio Nacional. Formulóse en consecuencia la siguiente declaración que fue presentada a la Dieta. Protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, nuestro único Creador, Conservador, Redentor y Salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, que hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto, en todo aquello que sea contrario a Dios, a su santa palabra, a los derechos de nuestra conciencia y a la salvación de nuestras almas. ¿Cómo? ¿Ratificar nosotros este dicto? No podemos admitir que cuando el Dios Todopoderoso llame a un hombre a su conocimiento, no se le permita abrazar este conocimiento divino. No hay doctrina verdadera sino la que esté conforme con la palabra de Dios. El Señor prohíbe la enseñanza de cualquiera otra doctrina. Las Santas Escrituras deberían explicarse con otros textos más claros. Este santo libro es, en todo cuanto es necesario el cristiano, de fácil interpretación y propio para dispersar la oscuridad. Estamos resueltos, por la gracia divina, a mantener la predicación pura y exclusiva de la palabra de Dios sola, tal como la contienen los libros bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento, sin alteraciones de ninguna especie. Esta palabra es la única verdad, es la regla segura de toda doctrina y de toda vida, y no puede faltar ni engañarnos. El que edifica sobre este fundamento estará firme contra todos los poderes del infierno, mientras que cuanta vanidad se le oponga caerá delante de Dios. Por tanto, rechazamos el yugo que se nos impone. Al mismo tiempo esperamos que Su Majestad Imperial se portará con nosotros como príncipe cristiano que ama a Dios sobre todas las cosas, y declaramos que estamos dispuestos a prestarle a Él lo mismo que a vosotros. Graciosos y dignísimos señores, todo el afecto y la obediencia que creemos deberos en justicia. Este acto produjo honda impresión en el ánimo de la Dieta. La mayoría de ella se sorprendió y alarmó ante la valentía de los que suscribían semejante protesta. El porvenir se presentaba incierto y tempestuoso. Las disensiones, las contiendas y el derramamiento de sangre parecían inevitables. Pero los reformadores, firmes en la justicia de su causa y entregándose en brazos del Omnipotente, se sentían fuertes y animosos. Los principios contenidos en esta célebre protesta constituyen la escena misma del protestantismo. Ahora bien, esta protesta se opone a dos abusos del hombre en asuntos de fe. El primero es la intervención del magistrado civil y el segundo, la autoridad arbitraria de la Iglesia. En lugar de estos dos abusos, el protestantismo sobrepone la autoridad de la conciencia a la del magistrado y la de la palabra de Dios a la de la Iglesia visible. En primer lugar, niega la competencia del poder civil en asuntos de religión y dice con los profetas y apóstoles: debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. A la corona de Carlos V sobrepone la de Jesucristo. Es más, sienta el principio de que toda enseñanza humana debe subordinarse a los oráculos de Dios. Los protestantes afirmaron además el derecho que tenían para expresar libremente sus convicciones tocante a la verdad. Querían no solamente creer y obedecer,
sino también enseñar lo que contienen las Sagradas Escrituras, y negaban el derecho del sacerdote o del magistrado para intervenir en asuntos de conciencia. La protesta de Spira fue un solemne testimonio contra la intolerancia religiosa y una declaración en favor del derecho que tienen todos los hombres para adorar a Dios según les dice la conciencia. El acto estaba consumado, grabado quedaba en la mente de millares de hombres y consignado en las crónicas del cielo, de donde ningún esfuerzo humano podía arrancarlo. Toda la Alemania evangélica hizo suya la protesta como expresión de su fe. Por todos los lugares la consideraban como prenda de una era nueva y más halagüeña. Uno de los príncipes se expresó así ante los protestantes de Spira: que el Todopoderoso, que os ha concedido gracia para que le confeséis enérgicamente, con libertad y denuedo, se digne conservaros en esta firmeza cristiana hasta el día de la eternidad. Si la Reforma, después de alcanzado tan notable éxito, hubiese armonizado con el mundo para contar con su favor, habría sido infiel a Dios y a sí misma, y hubiera labrado su propia ruina. La experiencia de aquellos nobles reformadores encierra una lección para todas las épocas venideras. No ha cambiado en nada el modo en que trabaja Satanás contra Dios y contra su palabra. Se opone hoy tanto como en el siglo XVI a que las Escrituras sean reconocidas como guía de la vida. En la actualidad los hombres se han alejado mucho de sus doctrinas y preceptos y se hace del todo necesario volver al gran principio protestante. La Biblia, únicamente la Biblia, como regla de la fe y del deber. Satanás sigue valiéndose de todos los medios que están a su alcance para destruir la libertad religiosa. El mismo poder anticristiano que rechazaron los protestantes de Spira procura ahora, con redoblado esfuerzo, restablecer su perdida supremacía. La misma adhesión incondicional a la palabra de Dios que se manifestó en los días tan críticos de la Reforma del siglo XVI es la única esperanza de una reforma en nuestros días. Aparecieron señales precursoras de peligros para los protestantes, juntamente con otras indicadoras de que la mano divina protegía a los fieles. Por aquel entonces fue cuando Melanchthon llevó como escape a su amigo Simón Grineo por las calles de Spira, rumbo al Rin, y le instó a que cruzase el río sin demora. Admirado Grineo deseaba saber el motivo de tan repentina fuga. Contestóle Melanchthon: un anciano de aspecto augusto y venerable, pero que me es desconocido, se me apareció y me dio la noticia de que en un minuto los agentes de la justicia iban a ser despachados por Fernando para arrestar a Grineo. Durante el día, Grineo se había escandalizado al oír un sermón de Faber, eminente doctor papista, y al fin de él le llamó por haber defendido ciertos errores detestables. Faber disimuló su enojo, pero inmediatamente se dirigió al rey y obtuvo de él una orden de arresto contra el importuno profesor de Heidelberg. A Melanchthon no se le cabía duda que Dios había salvado a su amigo enviando a uno de los santos ángeles para avisarle del peligro. Melanchthon permaneció en la ribera del río hasta que las aguas estuvieron entre su amado amigo y aquellos que le buscaban para quitarle la vida. Así que le vio en salvo en la ribera opuesta, exclamó: «Ya está fuera del alcance de las garras de los que tienen sed de sangre inocente». De regreso en su casa, se le dijo a Melanchthon que unos emisarios habían estado buscando a Grineo y registrándolo todo de arriba abajo. La reforma debía alcanzar mayor preeminencia ante los poderosos de la tierra. El rey Fernando se había negado a oír a los príncipes evangélicos,
pero estos iban a tener la oportunidad de presentar su causa ante el emperador y ante la asamblea de los dignatarios del Estado y de la Iglesia, para calmar las diferencias que perturbaban al imperio. Carlos V, un año después de la protesta de Espira, convocó una dieta en Augsburgo, manifestando que él mismo la presidiría en persona, y a ella fueron convocados los jefes de la causa protestante. Grandes peligros amenazaban la reforma, pero sus defensores confiaron su causa a Dios y se comprometieron a permanecer firmes y fieles al Evangelio. Los consejeros del elector de Sajonia le instaron a que no compareciera ante la dieta. Decían ellos que el emperador pedía la presencia de los príncipes para traerlos a una trampa. ¿No era arriesgarlo todo, eso de encerrarse dentro de los muros de una ciudad a merced de un poderoso enemigo? Otros en cambio decían, si los príncipes se portan con valor, la causa de Dios está salvada. Fiel es Dios y nunca nos abandonará. Decía Lutero. El elector y su comitiva se encaminaron a Augsburgo. Todos conocían el peligro que les amenazaba y muchos seguían adelante con triste semblante y corazón turbado. Pero Lutero, que los acompañara hasta Coburgo, reanimó su débil fe cantando el himno escrito en el curso de aquel viaje: Castillo fuerte es nuestro Dios. Muchos lúgubres presentimientos se desaparecieron y muchos corazones apesadumbrados sintieron alivio al oír las inspiradas estrofas. Los príncipes reformados habían decidido redactar una exposición sistemática de sus opiniones, con pruebas de las Santas Escrituras, y presentarla a la dieta, y la preparación de ella fue encomendada a Lutero, Melanchthon y sus compañeros. Esta confesión fue aceptada por los protestantes como expresión genuina de su fe, y se reunieron para firmar tan importante documento. Fue esta una ocasión solemne y decisiva. Estaban muy deseosos los reformadores de que su causa no se confundiera con los asuntos políticos, y creían que la reforma no debía ejercer contrainfluencia que la que proviene de la palabra de Dios. Cuando los príncipes cristianos se apresuraron a firmar la confesión, Melanchthon se interpuso, diciendo: a los teólogos y a los ministros es a quienes corresponde proponer estas cosas. Reservemos para otros asuntos la autoridad de los poderosos de esta tierra. No permita Dios, replicó Juan de Sajonia, que sea yo excluido. Estoy resuelto a cumplir con mi deber, sin preocuparme de mi corona. Deseo confesar al Señor. Mi birrete y mi toga de elector no me son tan preciosos como la cruz de Cristo. Habiendo dicho esto, firmó. Otro de los príncipes, al tomar la pluma para firmar, dijo: si la honra de mi Señor Jesucristo lo requiere, estoy listo para sacrificar mis bienes y mi vida. Preferiría dejar a mis súbditos, mis estados y la tierra de mis padres para irme bordón en mano. Prosiguió diciendo: antes que recibir otra doctrina que la contenida en esta confesión. Tal era la fe y el arrojo de aquellos hombres de Dios. Llegó el momento marcado para comparecer ante el emperador Carlos V, sentado en su trono, rodeado de los electores y los príncipes. Dio audiencia a los reformadores protestantes. Se dio lectura a la confesión de fe de estos. Fueron presentadas con toda claridad las verdades del Evangelio ante la augusta asamblea y señalados los errores de la Iglesia papal. Con razón fue llamado aquel día el día más grande de la Reforma y uno de los más gloriosos en la historia del cristianismo y de la humanidad.
Hace apenas unos cuantos años que el monje de Wittenberg se presentara solo en Worms ante el Concilio Nacional. Y ahora, en vez de él se veían los más nobles y poderosos príncipes del imperio. A Lutero no se le había permitido comparecer en Augsburgo, pero estaba presente por sus palabras y por sus oraciones. Me lleno de gozo, escribía, por haber llegado hasta esta hora en que Cristo ha sido ensalzado públicamente por tan ilustres confesores y en tan gloriosa asamblea. Así se cumplió lo que dicen las Sagradas Escrituras. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes. Salmo 119, 46. En tiempo de Pablo, el Evangelio, por cuya causa se le encarceló, fue presentado así a los príncipes y nobles de la ciudad imperial. Igualmente, en Augsburgo, lo que el emperador había prohibido que se predicase desde el púlpito se proclamó en el palacio. Lo que había sido tenido como indigno de ser escuchado por los sirvientes, era escuchado con admiración por los amos y señores del imperio. El auditorio se componía de reyes y de nobles. Los predicadores eran príncipes coronados y el sermón era la verdad real de Dios. Desde los tiempos apostólicos, dice un escritor, no hubo obra tan grandiosa ni tan inmejorable confesión. Continuaremos. El conflicto de los siglos.